Llegó la hora, amigos y amigas, de esa cita que tenemos semanalmente con vosotros y vosotras en Teleasturias, en solidaridad, para contaros cosas, daros informaciones. A veces no precisamente, tampoco todo son informaciones. A veces hay asuntos en los que vamos más allá probablemente de la objetividad, pero el mensaje que al final queremos transmitir de compromiso lo merece, seguramente. ¿Os acordáis? La semana pasada habíamos hablado de la educación, como derecho fundamental, habíamos hablado de ella como objetivo de desarrollo, como objetivo del milenio también. Bueno, hoy empezamos con un asunto que tiene que ver por una parte con la educación, por otra también tiene que ver con la cooperación internacional y tiene que ver también con la preservación del patrimonio histórico y artístico. Nos vamos hasta la ciudad de La Habana, la capital cubana. De todos es conocido el riquísimo patrimonio histórico y artístico que tiene esta ciudad, de todos es conocido también los problemas que tiene para la preservación de ese patrimonio en una economía tan castigada como la de Cuba. También es conocida la iniciativa pública encargada de la reconstrucción de La Habana Vieja, que además fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de la Oficina del Historiador. A la labor de esa institución se ha sumado la cooperación internacional. El Principado de Asturias, por ejemplo, ha aportado fondos para la reconstrucción de un histórico inmueble. Se trata de la escuela primaria El Salvador. Y vamos a ver precisamente cómo se hizo esa reconstrucción. El inmueble de la escuela primaria El Salvador es uno de los más antiguos de La Habana Vieja. Fue fundada en 1853 por el pedagogo cubano José de la Luz y Caballero. Posteriormente, el edificio albergó la sede de los periódicos El Triunfo y El País, la Junta del Partido Autonomista y hasta una industria de producción farmacéutica. Tras un necesario proceso de rehabilitación, ha vuelto a sus orígenes. Se ha hecho un rescate, ¿no?, de una escuela que existió en el siglo XVIII y que en estos momentos se vuelve a poner vuelve a abrir de nuevo, vuelve a recobrar vida en el siglo XXI. Una restauración realizada a través de la Oficina del Historiador de La Habana, la conocida y premiada institución pública encargada de la reconstrucción del excelente, pero deteriorado, patrimonio arquitectónico y monumental de La Habana Vieja. En la de este edificio ha concurrido la aportación económica del Principado de Asturias de 139.000 euros en 2002 y otros 46.000 el pasado año para la dotación del centro. Sí, tenemos todo lo que en estos momentos se está llevando a cabo en nuestro país, es decir, una transformación, todas las transformaciones presentes, o sea, tanto en la alimentación como en lo que es la técnica, o sea, hay un laboratorio que consta de 10 máquinas, donde los niños tienen posibilidades, cada grupo, de trabajar no solamente con los maestros de computación, sino con su mismo profesor que le va a impartir diferentes materias, o sea, se organiza el proceso de la enseñanza que va a llevar a cabo durante la semana y puede también dar sus clases directamente utilizando este medio de técnico, ¿no?, que es la tecnología que se lleva en estos momentos en el mundo. Además del rescate de este valioso inmueble, su destino contribuye a la mejora de la labor educativa del territorio. El centro da cobertura a 10 grupos escolares de entre 6 y 11 años. El pasado mes de septiembre iniciaban el curso en las nuevas instalaciones con 264 alumnos. El compromiso de todos los asturianos y asturianas con un pueblo hermano como es el de Cuba y en la recuperación, en este caso, de patrimonio, pero además para un fin tan útil, tan necesario como es el de la educación, allá en esa mágica ciudad de La Habana. El dinero de los asturianos a través de la Agencia Asturiana de la Cooperación al Desarrollo. Vamos de ese compromiso también al de otras muchas personas que trabajan, pues en este caso, en una ONG como pueda ser una tan conocida como Médicos Sin Fronteras. Vamos a conocer cosas a través precisamente del encargado, del responsable de esta organización aquí en Asturias, de Francisco Rodríguez. Fran, muy buenas, gracias por acompañarnos. Hola. Y te pido permiso para tutearte, como sí, por supuesto, solemos hacer con los invitados aquí en Solidaridad. Médicos Sin Fronteras, aquí en Asturias. ¿Cuál es un poquito la historia de la ONG aquí en el Principado? Pues la delegación se abrió hace 10 años. Primero a través de un grupo de voluntarios, digamos, dirigidos por quien luego fue el primer delegado, Luis Villa, y luego el segundo delegado, que fue Jacinto Braña, y bueno, desde entonces pues siempre ha habido presencia de Médicos Sin Fronteras en Asturias, y desde aquí
representamos a la organización para Asturias, Galicia y León, para toda la esquina noroeste del país. Yo creo que todo el mundo hemos oído hablar de Médicos Sin Fronteras, pero ¿qué es Médicos Sin Fronteras realmente? Bueno, Médicos Sin Fronteras es una organización de acción humanitaria. Muchas veces el gran público no conoce la diferencia entre la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo, y bueno, sí hay digamos, una cierta diferencia. Digamos que la cooperación al desarrollo promueve, pues como su nombre dice, el conseguir que determinadas sociedades, determinados grupos sociales, determinados ámbitos progresen en sus niveles de desarrollo, en sus índices económicos, sociales. Y en cambio la acción humanitaria lo que busca es, digamos, ayudar a una determinada sociedad a pasar un momento de crisis bien aguda y bien crónica, que no puede hacerlo por sus propios medios, ¿no? Bien sea en emergencias, bien en epidemias o en pandemias. O en desastres tan tremendos como ese que estos días estamos viviendo a escala planetaria, sí, pero bueno, que ha afectado y se ha focalizado en el sur de Asia, ha castigado a esos millones de habitantes, podemos hablar, porque hay una urgencia que afecta a millones de personas incluso. Sí, está desgraciadamente pues una emergencia clásica, una emergencia pues pura y dura que afecta a muchos cientos de miles de personas y en la cual hay que hacer una intervención rápida para bueno, digamos, ayudar a aquellas personas que han conseguido sobrevivir y cuya estado de vida en determinado momento pues es muy precario, ¿no? Pero hablamos además en este caso, pues sí, de una emergencia clásica, pero de unos niveles desconocidos casi en los últimos tiempos. Sí, la verdad es que ha sido un duro golpe para toda la zona. El número de personas afectadas es inmenso. Las necesidades son muy grandes y el trabajo por delante es muy largo. Médicos Sin Fronteras en estos momentos está trabajando en Sri Lanka, en la costa este, perdón, en el distrito de Ampara. Tenemos 13 clínicas móviles a través de las cuales pues, intentamos llevar atención médica y medicamentos, digamos, básicos y esenciales a toda esa zona. Estamos haciendo unas 2000 consultas diarias y además de eso, pues bueno, vamos a montar ya hemos montado 2 hospitales de campaña, 2 centros de salud a los cuales dotamos del equipamiento básico, médico y logístico, a la espera de que bueno, pues sus infraestructuras de salud pues sean rehabilitadas, ¿no? En estos momentos tenemos allí 10 personas desplazadas, 2 médicos, 2 logistas, 2 enfermeras, 3 logistas, un logista de agua y saneamiento, un equipo de coordinación. Y bueno, también estamos trabajando en los campos de desplazados, pues dándoles lo que nosotros llamamos abrigo básico, materiales de abrigo básico, es decir, tiendas de campaña, plásticos con los que ellos pueden construirse también tiendas de campaña o techados, haciendo trabajos de agua y saneamiento básico del tipo de letrinas, proporcionar agua limpia, artículos que a ellos les permiten mantener un nivel higiénico que propagación de enfermedades. Y bueno, pues esta fase durará unos 2 meses y luego ya evaluaremos qué es lo que se puede hacer más adelante. Precisamente de las enfermedades puede ser uno de los grandes peligros, ¿no? Para esos 5 millones de personas se hablaba más o menos. Claro, después de haber tenido un desastre encima vinculado al agua, pues el mayor problema es el problema epidemiológico. Pues desde un rebrote agudo de malaria, cólera, problemas epidemiológicos vinculados a la descomposición de los cadáveres y la contaminación del agua por los mismos. Bien, uno de nuestros objetivos ahora, una de nuestras labores es precisamente realizar labores epidemiológicas, por supuesto en coordinación con la OMS y las autoridades sanitarias del país, y vigilar para que esos repuntes, si se produzcan, sean controlados.
Tiene que ser seguro, pues para, claro, Médicos Sin Fronteras, imagino, muchas de los socios estamos hablando precisamente eso, de profesionales de la medicina, tiene que ser el escenario más duro, seguro, para un médico, para un enfermero o enfermera, el tener que Bueno, el pelear, digamos, ahí el escenario más duro, esto es un escenario muy duro, no voy a decir que no, pero yo creo que el escenario más duro siempre son los conflictos provocados por el ser humano, porque a la situación de desastre se añade el problema de la violencia, que siempre es, pues siempre supone un plus añadido y un gran sufrimiento. Nosotros estamos presentes en lugares de conflictos crónicos y bueno, siempre suponen un plus de dolor añadido. Hay ya una rabia también por la gratuidad un poco, ¿no? Sí. De cómo el Y ser ahí a humano... veces la situación de impotencia es mayor, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces son conflictos olvidados en los que no hay, digamos, la atención y el centraje informativo y social que ocurre en un caso como este, ¿no? Estamos presentes en conflictos olvidados como el del Congo, donde fuimos testigos de una gran extensión de víctimas de violencia sexual, o en Sudán, donde hasta este año pues también había un gran número de víctimas y desplazados sin que la comunidad internacional focalizara su atención en ello. Entonces, bueno, desgraciadamente seguimos presentes en esos conflictos olvidados. Afortunadamente podemos decir también, en cierto modo, en este caso pues sí ha habido una importante respuesta, sí. Hasta el límite incluso de llegar casi a abrumar la capacidad que en este caso tenéis muchas organizaciones. Nosotros hasta el punto de tener que decir hace la semana pasada, no, la anterior, en torno al 6-7 de enero, que teníamos que cerrar la recepción de donativos y donaciones porque no teníamos mayor capacidad de gasto. No estamos diciendo con esto en absoluto que otras organizaciones hayan llegado a ese punto de superar su capacidad logística o financiera de gasto, o que las necesidades se hayan visto cubiertas, en absoluto. Nosotros lo que decimos es que Médicos Sin Fronteras, con nuestra capacidad logística, técnica y de recursos humanos, hemos recaudado ya el dinero que somos capaces de gastar. Recaudar más dinero implicaría que ese dinero no fuese a ir destinado a la emergencia del sudeste asiático, lo cual nosotros no queremos que se produzca. Es decir, nosotros ante todo intentamos ser transparentes. Nosotros lo que hemos dicho es, si alguien sigue deseando donar dinero a Médicos Sin Fronteras, que por supuesto nosotros lo seguimos necesitando, puede hacerlo. Irá destinado a un fondo de emergencias, que nosotros el dinero de ese fondo de emergencias pues lo utilizamos, como acabo de decir, para esos otros conflictos olvidados, esas otras crisis olvidadas, o para epidemias, proyectos de epidemias o pandemias como el SIDA, donde bueno, pues seguimos necesitando financiación. Pero específicamente para esta emergencia, en esta fase de la emergencia, hemos recaudado ya el dinero que nuestra capacidad organizativa puede ejecutar de una manera correcta. Seguir recaudando más dinero implicaría que no podríamos gastarlo en nuestros proyectos en la zona, en esta fase de la emergencia. Más adelante, en una segunda fase, pues no sabemos cómo evolucionará en todos los aspectos y bueno, ya veremos. Claro, hablando de fases, es que lo triste es que dentro de nada en lo que puede entrar a lo mejor es en la fase del olvido, ¿no? Como pues otro tipo de desastres, como tuvimos hace un año, por ejemplo, el terremoto de Irán. Claro, por ejemplo, es que aquí hay que diferenciar claramente entre la fase de emergencia y la fase de rehabilitación y de reconstrucción. Nosotros entendemos que en la fase de emergencia hay muchos actores que pueden... nosotros le llamamos a aquellas organizaciones que intervienen en la fase de emergencia, que pueden llevar a cabo la ayuda de emergencia a la población, a la sociedad, y ahí las ONGs podemos y cumplimos un gran papel. Nosotros pensamos que en la fase de rehabilitación y reconstrucción ya es una fase de donadores, una fase de organismos supranacionales en las cuales lo que hace falta es una gran cantidad de financiación que excede la capacidad de lo que
la sociedad a través de sus donaciones individuales puede llegar, sino que es responsabilidad de los gobiernos la creación de fondos financieros adecuados para ello. Es decir, ninguna ONG puede reconstruir un país destruido, ninguna. Ahí hay que ser claros. Se pueden hacer pequeñas labores de cooperación al desarrollo, de reconstrucción, pero el grueso de la labor tiene que ser realizado por los organismos internacionales y los fondos financieros adecuados, canalizados a través del gobierno del país y controlados por los organismos adecuados. Cuando nos decías, por ejemplo, eso que en el caso de Médicos Sin Fronteras ya habíais recaudado, digamos, una cantidad en principio suficiente para esa primera fase de atención, de choque, eso significa en principio que ahora mismo el trabajo que se está haciendo con esta catástrofe, digamos que bueno, ya tiene perfilados los recursos para acometer esa primera fase, o sí, nosotros sí. Desde vuestro desde nosotros vuestro sí, trabajo, vamos. Claro. Nosotros lo que nosotros podemos llevar a cabo, dada nuestra capacidad técnica, ya lo estamos llevando a cabo. Seguiremos evaluando siempre la zona para ver posibles necesidades que vayan surgiendo, pero los recursos que tenemos que hemos recaudado en España y en todo el mundo, por el momento pues nos permite tener una autonomía financiera total. ¿Qué se necesitaría ahora entonces? Bien, como repito, como he dicho antes, que nosotros hayamos llegado al límite de nuestra capacidad técnica no quiere decir que el resto de las organizaciones lo hayan hecho. Es decir, nosotros no hablamos por nosotros, no por los demás, eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco quiere decir que todo el espacio humanitario esté cubierto. Quiere decir, nosotros hemos cubierto nuestro espacio. No decimos ni que el resto de las organizaciones lo hayan cubierto, ni que toda la zona esté cubierta. Ahora bien, dicho esto, siendo conscientes de que aún queda mucho trabajo y muchas zonas a las que llegar, nosotros entendemos que ahora es muy importante una buena coordinación, un buen engranaje de la maquinaria, precisamente para que no queden zonas, digamos, a oscuras, zonas a las que no esté llegando la ayuda, mientras que a otras esté llegando, digamos, incluso solapándose unas organizaciones con otras. En ese sentido, estimamos que ahora es necesario entramos en una fase en la que es necesaria una buena coordinación. Y ya por otra parte, y viniéndonos al ámbito de Médicos Sin Fronteras aquí en Asturias, ¿qué necesita Médicos Sin Fronteras en Asturias? Bueno, nosotros aquí en Asturias, pues bueno, seguimos siempre captando socios, porque como repito, el hecho de que hayamos llegado a nuestro límite en el sudeste asiático no quiere decir lo mismo para todo el mundo. Seguimos captando socios, que es, al fin y al cabo, los socios son los que nos dan nuestra capacidad, nuestra autonomía logística y nuestra capacidad de llegar a donde estimamos que debemos llegar, independientemente de que sean conflictos mediáticos o no. Y bueno, nos permite ser autónomos e independientes. Entonces seguimos trabajando ahí. Y bueno, nosotros seguimos reclutando recursos humanos. Una de nuestras grandes limitaciones a la hora de llegar a más sitios con proyectos más grandes es un problema de recursos humanos. Muchas veces me llega mucha gente ofreciéndose para colaborar con Médicos Sin Fronteras. Y claro, yo les explico que bueno, pues que nosotros tenemos una serie de procesos de reclutamiento, digamos, de requisitos de experiencia profesional. Entonces, bueno, cuando se lo explico muchas veces piensan, bueno, pues es que yo tengo una semana o 15 días disponibles para ir a trabajar a esta emergencia, a la otra. Pero claro, nosotros formamos a la gente, la reclutamos a lo largo de un periodo de tiempo. Digamos que es un proceso largo. Pero no hay que ser médico. No necesariamente. Nosotros reclutamos médicos, enfermeras, enfermeros, por supuesto, financieros y logistas, todos con 2 años de experiencia en ese campo profesional y el dominio de un idioma, el inglés o el francés, que para nosotros es muy importante. Pues, Fran Rodríguez, esperemos que algún día habrá que hablar de todos esos conflictos olvidados, efectivamente. Habrá que dedicarles un programa. Sí. Aquí en Solidaridad. Sí. Porque es cierto que no los tenemos presentes y, en fin, nos acordamos solo en casos como este, desgraciadamente, ¿no? Del sur de Asia. Muchas gracias por habernos acercado a la realidad de Médicos Sin Fronteras y al trabajo que hacéis. Muchas gracias a vosotros.
y nos veremos en alguna ocasión más cuando vosotros queráis. Podemos dedicarle efectivamente un espacio a ese tema interesante también, el de los conflictos olvidados. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. En unos instantes estamos de nuevo con todos vosotros y vosotras. Ya estamos aquí de nuevo. Se cumplen 3 años, es un triste aniversario, de los primeros prisioneros que llegaron desde Afganistán hasta la base americana de Guantánamo, allí por el año 2002. Ahora mismo hay en esa base unas 500 personas de diversas nacionalidades que continúan retenidas, sin cargos, sin juicio y sometidas, según apuntan muchas fuentes, hasta el propio FBI, hasta miembros del propio FBI, a malos tratos. Es una situación de flagrante violación de los derechos humanos fundamentales a cargo del presunto paladín de las libertades y de la democracia. Guantánamo se ha convertido en un símbolo de la ausencia de ley. Estas detenciones ordenadas por el Poder Ejecutivo norteamericano son una clara muestra de cómo un gobierno intenta estar por encima de la ley. El ejemplo que dan es un peligro para todos. Estas son las contundentes declaraciones lanzadas por Amnistía Internacional, coincidiendo con el 3er aniversario de la llegada de los primeros prisioneros a la base militar norteamericana en enero de 2002. Desde entonces, diversas ONGs como Amnistía, Human Rights Watch, la Cruz Roja o la Comisión de Derechos Humanos de Guantánamo, formada por familiares de los encarcelados, han denunciado y recogido en informes los continuos abusos a los que son sometidos los detenidos y especialmente las duras condiciones de reclusión y las técnicas de interrogatorio autorizadas en la base, entre las que figuran métodos como encapucharlos, obligarlos a permanecer en posturas forzadas, exponerlos a ruidos fuertes y persistentes o azuzarles con perros. Recientemente, agentes del FBI han ratificado estas acusaciones y han informado de abusos como la utilización prolongada de grilletes, el uso de música estridente para impedir el descanso de los detenidos y la intimidación con perros de lo que han sido testigos. Ante estas denuncias, el ejército norteamericano ha confirmado que realizará una investigación interna, aunque la credibilidad de esta iniciativa está claramente en entredicho, especialmente si se tiene en cuenta que en investigaciones realizadas anteriormente por las autoridades militares se aseguraba que en Guantánamo no se llevaban a cabo estas prácticas. 6 meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya dictaminado que los tribunales norteamericanos tienen competencia para ver las apelaciones de los detenidos, el gobierno intenta alejar lo más posible del proceso judicial todo examen de la legalidad de las detenciones, afirma Amnistía Internacional. Actualmente, unas 548 personas de diversas nacionalidades, muchas de ellas capturadas en Afganistán e Irak, permanecen retenidas sin cargos y sin el amparo de un proceso legal, a pesar de que las ONGs reivindican su derecho a un juicio justo o a que las dejen en libertad. Vamos a seguir hablando del tío Sam, sí yo. Hay una información reciente, seguro que habéis visto, que nos dice que los Estados Unidos ya ha renunciado a seguir buscando esas armas de destrucción masiva famosas con las que pretendió justificar la invasión de Irak. Bueno, hay muchas organizaciones de carácter humanitario que señalan que las verdaderas causas de la inestabilidad mundial son la pobreza, el hambre, la degradación ambiental. Esas sí son armas de destrucción masiva para la mayor parte de la humanidad y no se combaten precisamente vía militar. La guerra mundial contra el terrorismo distrae la atención sobre las causas básicas de la inestabilidad mundial, lo que contribuye a incrementar la inseguridad en lugar de reducirla. Así lo afirma el World Watch Institute en su informe anual El Estado del Mundo 2005. Bajo el título Redefinir la seguridad mundial, este documento analiza las principales amenazas para la estabilidad y apuesta por la colaboración internacional y la financiación y apoyo a los objetivos de desarrollo del milenio para afrontarlas. Según el informe, las enfermedades infecciosas, el hambre, la falta de agua, el deterioro ambiental y la dependencia del petróleo son los principales retos a los cuales los países tienen que dar respuesta, puesto que estos son los verdaderos ejes del mal que amenazan la seguridad mundial. Por enfermedades infecciosas, por ejemplo, mueren cada año 15 millones de personas. En algunos de los países más pobres del mundo, especialmente en África subsahariana, el SIDA está diezmando la población productiva.
En todo el mundo, 434 millones de personas padecen escasez de agua y cerca de 2.000 millones hambre y deficiencias nutritivas crónicas. El acceso insuficiente al agua es una de las principales causas de pérdida del medio de subsistencia en las zonas rurales. La degradación ambiental, el cambio climático y la pérdida de diversidad en especies vegetales y animales son algunos de los factores que debilitan la seguridad alimentaria. En muchos casos, la suma de estas situaciones favorece las migraciones de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, contribuyendo a la creación de suburbios que son campos abonados para entrar en la delincuencia organizada. Pero no son los únicos. Un gran número de países en desarrollo están viviendo un importante incremento de jóvenes que, debido a la falta de oportunidades económicas, se ven abocados al paro y se pueden convertir en una fuerza desestabilizadora si su malestar los atrae hacia la delincuencia, a colaborar en revueltas o en grupos extremistas. La manera de luchar contra la inseguridad es invertir en mejorar la estabilidad y el bienestar de los países en desarrollo. Para conseguirlo es esencial impulsar los objetivos del milenio. El dinero que cada año se destina a gasto militar se tendría que redirigir e invertir en desarrollo, porque esto también es seguridad. Aquí en la vieja Europa hablamos mucho, pero que mucho últimamente, de esa famosa Constitución Europea que vamos a votar en referéndum en el próximo mes de febrero. La Comisión Europea ha lanzado un debate público con el fin de que se cree una política común de gestión de la inmigración por razones económicas que podría verse reflejada en un permiso de trabajo similar a la tarjeta verde que tienen en los Estados Unidos. Sin embargo, el establecimiento ya de cuotas de acceso de migrantes, de concesión de esos documentos, eso ya sería una cuestión que permanecería en manos de los Estados miembros de la Unión, tal y como recoge precisamente esa Constitución Europea. El impacto de la reducción demográfica y el envejecimiento de la población sobre la economía son las razones que aduce la Comisión para revisar las políticas de inmigración a largo plazo. También argumenta que los extranjeros pueden asumir puestos de trabajo que nuestros ciudadanos no quieren y que disponen de una flexibilidad para moverse de la que los europeos carecen. Según los datos de la Comisión, con las tasas de inmigración actuales entre 2010 y 2030, la caída de la población activa en Europa ocasionaría una reducción del número de trabajadores de 20 millones aproximadamente, lo que tendría un impacto considerable sobre el crecimiento económico global, el funcionamiento del mercado interior y la competitividad de las empresas europeas. La idea es establecer unas reglas para procedimientos mínimos y más transparentes que las existentes, con el fin de que tanto los países de origen, los Estados miembros, como los aspirantes a inmigrantes tengan conocimiento de cuáles son sus deberes y derechos una vez entren en las fronteras europeas. La propuesta tiene en cuenta que, a partir de 2006, los residentes de larga duración se beneficiarán de una preferencia sobre los nuevos inmigrantes y tendrán la posibilidad de desplazarse y establecerse en un segundo Estado miembro para estudiar, trabajar u otros fines. El número de inmigrantes sería fijado a escala nacional, pero con un método de coordinación por el cual los Estados miembros que apliquen cuotas nacionales informen a la Comisión. Bruselas considera que sin una estrategia europea, los flujos migratorios serían aún más susceptibles de violar las reglas y legislaciones nacionales, ya que, sin criterios comunes para la admisión de inmigrantes económicos, el número de ilegales se incrementará. Con el nuevo reglamento de extranjería aquí en nuestro país ese precisamente es un asunto de actualidad estos días, donde muchos inmigrantes están haciendo ya colas ante consulados y diferentes organizaciones para ir cumplimentando los requisitos de ese nuevo reglamento. Bueno, no tenemos tiempo para contar más cosas, así que tendremos que dejar este asunto y otros para próximos programas de solidaridad aquí en Teleasturias. Gracias. Presente, o sea, tanto en la alimentación como lo que es la técnica, o sea, hay un laboratorio
que consta de 10 máquinas, donde los niños tienen posibilidades, cada grupo, de trabajar no solamente con los maestros de computación, sino con su mismo profesor, que le va a impartir diferentes materias, o sea, que organiza el proceso de la enseñanza que va a llevar a cabo durante la semana, y puede también dar sus clases directamente utilizando este medio técnico, ¿no?, que es la tecnología que se lleva en estos momentos en el mundo. Además del rescate de este valioso inmueble, su destino contribuye a la mejora de la labor educativa del territorio. El centro da cobertura a 10 grupos escolares de entre 6. Pero el mensaje que al final queremos transmitir de compromiso lo merece, seguramente. ¿Os acordáis? La semana pasada habíamos hablado de la educación como derecho fundamental, habíamos hablado de ella como objetivo de desarrollo, como objetivo del milenio también. Bueno, hoy empezamos con un asunto que tiene que ver por una parte con la educación, por otra también tiene que ver con la cooperación internacional y tiene que ver también con la preservación del patrimonio histórico y artístico. Nos vamos hasta la ciudad de La Habana, la capital cubana. De todos es conocido el riquísimo patrimonio histórico y artístico que tiene esta ciudad, de todos es conocido también los problemas que tiene para la preservación de ese patrimonio en una economía tan castigada como la de Cuba. También es conocida la iniciativa pública encargada de la reconstrucción de La Habana Vieja, que además fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de la Oficina del Historiador. A la labor de esa institución se ha sumado la cooperación internacional. El Principado de Asturias, por ejemplo, ha aportado fondos para la reconstrucción de un histórico inmueble. Se trata de la escuela primaria El Salvador. Y vamos a ver precisamente cómo se hizo esa reconstrucción. El inmueble de la escuela primaria El Salvador es uno de los más antiguos de La Habana Vieja. Fue fundada en 1853 por el pedagogo cubano José de la Luz y Caballero. Posteriormente, el edificio albergó la sede de los periódicos El Triunfo y El País, la Junta del Partido Autonomista y hasta una industria de producción farmacéutica. Tras un necesario proceso de rehabilitación, ha vuelto a sus Llegó la hora, amigos y amigas, de esa cita que tenemos semanalmente con vosotros y vosotras en Teleasturias, en solidaridad, para contaros cosas, daros informaciones. A veces no precisamente, tampoco todo son informaciones. A veces hay asuntos en los que vamos más allá probablemente de la objetividad. orígenes. Se ha hecho un rescate, ¿no?, de una escuela que existió en el siglo XVIII y que en estos momentos se vuelve a poner vuelve a abrir de nuevo, vuelve a recobrar vida en el siglo XXI. Una restauración realizada a través de la Oficina del Historiador de La Habana, la conocida y premiada institución pública encargada de la reconstrucción del excelente, pero deteriorado, patrimonio arquitectónico y monumental de La Habana Vieja. En la de este edificio ha concurrido la aportación económica del Principado de Asturias de 139.000 euros en 2002 y otros 46.000 el pasado año para la dotación del centro. Sí, tenemos todo lo que en estos momentos se está llevando a cabo en nuestro país, es decir, una transformación, todas las transformaciones